Hola, profe, no se escucha. Tiene el micrófono desactivado. Bueno, ahí acabo de solicitar a ver si me daría para que me pueda habilitar la función compartir, que evidentemente no está disponible. Bueno, vamos a esperar unos segunditos. Mientras tanto, les voy comentando. Como ustedes saben, el 6 entonces es la fecha del parcial. Hoy vamos a ver el contrato de mandato. Es un contrato importante porque tiene que ver en alguna medida, o de los contratos que analizamos, tiene que ver con el que mayor vinculación presenta bien con lo que sería nuestra actividad profesional. Entonces, hay cuestiones muy significativas para poder tratar. Ahora me están escuchando bien, ¿verdad? Ah, bueno, está. Entonces, bueno, vamos a ver la clase vamos a trabajar con relato de mandato. Yo voy a empezar a desarrollar la misma. Saben que desde ya cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden habilitar el micrófono y preguntar. Si en algún momento tengo posibilidad de compartir el Power, se los voy a estar compartiendo. Desde ya está en la plataforma. Les habilité en la plataforma lo que sería el contrato de fianza, que vi que no estaba habilitado. Les habilité también lo que es la vitalicia. Ahí entró. Y les habilité el contrato de donación, ¿sí? Que ya comenzaron a ver con la doctora Claudia Bricio. Así que bueno. Bien, gracias. Agradezco que haya ingresado Isaac para que pueda compartir la pantalla. Gracias, ahora sí. Bien. Bueno, ahora están viendo seguramente el Power que les traje para hoy. Bueno, ¿qué vamos a decir de este contrato cuando hablamos de mandato? El mandato lo tenemos que tener presente cuando trabajamos o cuando estudiamos el tema de mandato con representación. Vamos a ver que el mandato puede haber lugar a representación o no, pero ¿qué quiero decir esto? Que hay normativa propia de representación que nos va a estar remitiendo la regulación del contrato de mandato cuando estemos hablando de mandato con representación. Cuando hablamos de contrato de mandato, decimos que está regulado en el libro tercero de los derechos personales, contratos en particular, capítulo 8,
y arrancaría su tratamiento a partir del artículo 1319. Vamos a ver la definición que nos trae el 1319, pero tengamos presente que cuando hablamos de este contrato, nos estamos refiriendo a que una persona le encomienda a otra la realización de una serie de actos jurídicos. Es decir, así como de compraventa, una persona se obliga a entregar una cosa y a pagar un precio y transfiere en propiedad. Acá lo que estaría haciendo es encomendarle a otro que realice actos jurídicos. Ese realizar actos jurídicos es lo que lo distingue de otros contratos, porque si en realidad estuviera realizando un acto material que no es un acto jurídico, sería una gestión de negocios o sería una representación, pero no mandato. Siempre que hablamos de acto jurídico, estamos hablando de contrato de mandato. Es lo que el elemento diferenciador. Ahora, la regulación, el tratamiento que tiene en el 1319 merece críticas. En realidad vamos a ver que hay críticas en cómo podemos hacer críticas en cómo está legislado actualmente este contrato. ¿Por qué? Porque les dice, no, en 1319 la primera parte les trae la definición, dice hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar unos actos jurídicos en interés de la otra. Perfecto. Esta definición que me dice en interés de la otra me estaría dando lugar a pensar bien si es a pensar de que, bueno, estaríamos viendo que hay representación o no hay representación. Entonces acá tenemos que tener presente lo siguiente. Si yo digo en interés de otro y a nombre de otro, estoy haciendo lugar o estaría haciendo lugar de que hay representación. Si digo en interés de otro, no necesariamente estoy abarcando, bien, no es que sí o sí tenga que haber representación. Entonces trae una regulación general, bien, porque me dice una persona realiza un acto jurídico en interés de otro y no a nombre de otro. Si fuera a nombre, estaría dejando fuera todos aquellos casos que no hay representación. Me detengo acá porque tal vez ustedes digan, no entiendo esto, y tal vez lo estén pensando o no, ¿cómo encomienda? ¿Hay representación? ¿No hay representación? ¿Cómo es? Bueno, imaginemos que una persona quiere comprar una propiedad y esa propiedad, ese inmueble es para sí. Entonces lo compra en nombre de otro y en interés de otro. Florencia Pérez compra una casa, es de Valentina y a nombre de Valentina. Ahí hay una representación, me tiene que haber dado un poder para que yo representara en ese acto. Si no, ¿cómo podría ser el mandato? Podría ser que Valentina me diga, Florencia, quiero que me compres esa casa, pero yo no llego para el día de la subasta. Te pido por favor que la compres y decir que vos sos que vos te presentás, pero sabemos que en realidad soy yo la interesada. Valentina, pero presentate vos ese día. Bueno, yo voy a la subasta, hago la oferta de subasta, la oferta de compra, terminan adjudicándome a mi propiedad y en función a eso yo compré yo realicé ese acto jurídico de presentarme a la subasta, pero no lo hice por un interés mío, lo hice por el interés de Valentina. Yo le dije al vendedor que lo estaba haciendo en interés de otro. Bueno, puedo haberlo dicho como no. Si yo no digo nada que estoy comprando en interés de otro, en ese caso
hay un mandato oculto. No presento representación ni manifiesto que estoy comprando en interés de otro. Es secreto, como quien dice, que estoy comprando en interés de Valentina. Representación no la hay porque nunca me dio la representación y tampoco denuncié que lo hacía en interés de Valentina. Entonces, el mandato es oculto. Hay una relación interna entre Florencia y Valentina, en las cuales voy a tener que rendir cuentas de la compra, voy a tener que presentar la documentación, voy a tener que estar sujeta a todas las obligaciones que se derivan de la regulación propia del contrato. Pero frente a terceros, la compradora es Florencia. Si yo digo que compro en interés de otro, en algún momento, bien, voy a tener que denunciar quién es ese otro, se va a tener que presentar por sí mismo, o me va a tener que dar, esto ya lo vieron cuando vimos parte general, o me va a tener que dar la representación y ahí voy a tener que exteriorizar esa representación. Ahora, lo curioso de esta regulación, entonces, en interés hay un mandato, pero decimos en interés y en nombre de otro, ya ahí exterioriza el mandato. Ahora, lo curioso es la segunda parte de cómo está tratado este tema en el 1319, cuando dice, el mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Dice, si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, lo impide, pudiéndolo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato y su aceptación, aún sin mediar declaración expresa sobre ello. ¿Por qué digo esta segunda parte? Porque, bueno, si alguien sabe que están realizando algo a nombre de él y no lo impide, implica que hay un mandato tácito. Bueno, sí, este mandato tácito sería oculto, ¿bien? Porque yo, o sea, hay una... Quiero decir con este 1319 segunda parte, que nos configura el contrato de mandato por omisión. Es decir, el que deja que otro haga estaría manifestando su voluntad de aceptación de un contrato de mandato. Cuando hablamos del silencio, cuando hablamos de la manifestación de voluntad, cuando decimos que ese silencio produce efectos, el no hacer produce algún efecto en el contrato de mandato o en la realización de actos jurídicos que otro está queriendo realizar, la consecuencia que acá me llevaría es a considerar que hay un mandato tácito. Pero voy a tener que probar que el otro sabía. ¿Por qué yo hago hincapié en esta segunda parte? Van a ver la obligación, el carácter del contrato de mandato, que es oneroso. Es un contrato oneroso, se presume oneroso. Entonces yo puedo decir que fui, contesté la demanda, cuando la otra persona sabía que le estaba contestando y no hizo nada para impedirlo, y ahora tengo derecho a cobrar porque se presume que es oneroso. Fui y puse un cartel porque se estaba cayendo el cielo raso, iba a ocasionar un daño a tercero, y en base a eso contraté, y la vecina sabía y no hizo nada para impedirlo, y en base a eso tengo derecho a honorarios porque evité un daño. Entonces, esta posibilidad de considerar la figura del mandato cuando supuestamente quien sabe que están haciendo esos actos no realiza ninguna actuación para impedirlo, para mí es discutible, porque va a haber que probar que la otra persona sabía que estaba realizando el acto. En una contestación de demanda, digamos, bueno, evidentemente tiene que saberlo, pero si la persona estaba en su casa y de repente le llega una comunicación, una cédula donde dice téngase por presentado, ratificado que sea, no sabía que se había presentado. O sea, en qué momento, y ya generó honorarios porque ya se presentó la contestación de la demanda. Entonces, esta cuestión de que por
por no hacer el mandante, el supuesto mandante, se entiende que lo habilita y que en función a eso tiene derecho a cobrar honorarios, bueno, y si se niega, hay que probar que lo sabía. Hay que ver la prueba bien para demostrar que el mandante sabía que estaban realizando ese acto a su nombre y no hizo nada. Por lo tanto, un poquito conflictiva esta segunda parte. Después, el artículo 1320 les trae, ¿no es cierto?, el tema de la representación, que sí está bien, que si se realiza en interés de otro y a nombre de otro, estamos hablando bien, cuando hablamos en interés y en nombre de otro, estamos hablando que hay representación. Y en ese caso se aplicarán subsidiariamente las reglas de representación, artículo 362. Por eso yo acá les puse en el Power, aunque el mandato se realice en interés de otra persona, ello no implica que se otorgue representación, porque para que haya representación tiene que ser en interés y en nombre del mandante. Sí se van a aplicar las reglas de representación en el vínculo interno, en el vínculo interno entre mandante y mandatario las veces que el código nos remite. Bien, vamos a ver que hay distintos tipos de representación. Decimos, el artículo 358 nos dice, los actos jurídicos pueden ser celebrados por medios de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. Es decir, en que no admite que pueda intervenir un representante. ¿Cuáles actos pueden ser objeto? Cuando hablamos de los elementos siempre de un acto jurídico, decir, bueno, el objeto. ¿Qué actos jurídicos? Bueno, vamos a poder aplicar la representación en todos aquellos actos jurídicos en las que no se haya establecido una prohibición, bien, para que se realice a través de un representante. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es decir, todas las personas, en función de la autonomía de la voluntad, tienen la posibilidad de ir un representante para realizar un acto jurídico, en la medida en que no se vea prohibida. Esa elección que yo hago, que digo, bueno, me va a representar para firmar el contrato Karina. Bueno, Karina tiene la representación. Esa designación es voluntaria, porque quise, la elegí concretamente. Es legal cuando el derecho establece que se tiene que realizar a través de los representantes. Y los representantes, por ejemplo, son los padres, los tutores, los curadores, está el personal de apoyo, cuando es una persona con capacidad restringida. Entonces, hablamos, en ese caso, de una representación legal. Y hablamos de una representación orgánica cuando estamos haciendo referencia a una persona jurídica en donde la persona jurídica va a realizar actos a través de sus representantes. Y acá, cuando hablamos de la persona jurídica, tienen que acordarse lo que decíamos y lo que han aprendido en Civil 1, que tiene que ver con la especialidad de la capacidad. Es decir, la persona jurídica no tiene capacidad para celebrar todos los actos jurídicos que quiera, sino todos los actos jurídicos conforme al estatuto, conforme al reglamento. Es decir, está limitada. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de alfajores, difícilmente me podría dedicar a celebrar contratos de locación con terceros y la actividad comercial sea la celebración de contratos de corretaje o martillero. Entonces, el representante que se va a designar en una persona jurídica, se van a tener por válidos los actos que coincidan con esa facultad que se dio para operar como persona jurídica. Los que excedan se van a tener, ¿no es cierto?, por realizados al margen de la autorización conferida y no podrán obligar a la persona jurídica. Quedará obligado el supuesto mandatario o quien realizó porque excedió
las facultades que se le habían dado oportunamente. Bueno, esto es lo que les dije hoy, el 359, que los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efectos directamente para el representado. Lo contrario, no va a producir efectos para el representado, sino que va a quedar obligado el representante. La representación, artículo 360, alcanza a los actos objeto del apoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doy una representación consistente en un poder especial para poder intervenir en una sucesión, solamente voy a poder realizar la representación en sucesión, porque es especial. El apoderamiento, la representación está dada para ese acto. Si yo doy una representación para que administre los bienes del acervo familiar, va a estar limitado a ese acto, va a estar acotado a ese acto. Si yo doy una representación, un poder general para todos los actos de administración o un poder general, voy a poder realizarlo todos aquellos actos de carácter general para los que no se me exija un poder especial. Sepan, por ejemplo, el día de mañana que ustedes van a ser abogados, que el poder general no les va a servir para intervenir en una sucesión. Necesitan poder especial para sucesión. Bien. Quisiera avanzar un poquito más y referirme entonces a mandato. Entonces, el mandato, cuando es con representación, me van a otorgar poder. Si es sin representación, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Como ustedes sabrán, tenemos dos partes. Una es el mandante, que es el que encomienda realizar los actos jurídicos, y el otro es el mandatario, que es la persona que va a realizar los actos jurídicos. Cuando se carece de representación, siempre lo va a realizar en nombre propio el mandatario, pero en interés de aquel que se lo encomendó. Ese interés no queda exteriorizado, queda resguardado. Por lo tanto, va a quedar obligado el mandante hacia el tercero cuando hay representación, y cuando no hay representación va a quedar obligado el mandatario hacia el tercero. Profe, no se están pasando las dispositivas del Power. Ah, bien. Quedó en una que dice mandato. Bien. Bueno, ahora sí. ¿Tampoco? No, profe. Bien, a ver. Vamos de vuelta. ¿Y ahí ven algo? Sí, se ve la dispositiva que dice mandato. ¿La primera o...? No, la segunda. ¿Y ahora? Ahí la de representación. Bueno, ahora vamos entonces hasta donde estábamos. Acá. Ahora sí, mandato con representación. Está. El mandato con representación se otorga poder. Siempre va a haber poder cuando se otorga, cuando es con representación. Sin representación actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Y acá, ¿esto por qué es importante? Para determinar en ese vínculo con quién va a quedar obligado el mandatario. El mandatario queda obligado con el tercero cuando se carece de representación, y cuando se tiene representación es el mandante que va a quedar obligado con el tercero. Bien. En cuanto a los caracteres, ya vamos a analizar
cada uno de los puntos que abarcan el contrato de mandato. Pero en cuanto a los caracteres, ¿qué vamos a decir? Que es un contrato nominado, porque tiene regulación y tiene nombre. Es un contrato formal, ¿sí? Vamos a necesitar que se realice, en algunos casos, necesitamos que sea pública en función al acto en el cual se va a intervenir. Si es un acto que se va a realizar, por ejemplo, en escritura pública, necesitaríamos una escritura pública. Ejemplo, si yo me presento para firmar una compraventa, que va a ser formalizada en escritura pública, si yo me presento para una donación, ¿está? Entonces, en esos casos voy a necesitar que sea en escritura pública. En otros, podría ser, ustedes conocerán lo que es carta poder, es un instrumento privado en el cual se legaliza bien la firma del mandante a los fines de otorgar esta representación, esta autorización para realizar los actos jurídicos. Decimos que es de tracto sucesivo o continuado, que generalmente prolongado en el tiempo, es conmutativo, bueno, porque va a tener que realizar el acto jurídico que se mandó, va a tener obligaciones, que ya las vamos a analizar, como es la de realizar la rendición de cuentas, la de presentar documentación, y se le va a asignar una retribución o, si no, honorarios por la tarea realizada. Generalmente se dice que cuando hablamos de honorarios es porque ya hay un margen para que el juez establezca cuánto se le va a abonar. Puede ser, por ejemplo, entre un 10 y un 15%, entre 20 y 30 IUs. En cambio, se habla de retribución cuando el juez, si es una determinación judicial, carece de esta facultad de estimar lo que se le va a abonar, y hay ya una ley que establece, la ley arancelaria, que establece cuánto le corresponde sin que existe esta posibilidad de merituar. Entonces ya da un monto fijo, no da un margen de aplicación. Esa es una sutil diferencia entre retribución y honorario. En el honorario habría un margen para fijar entre tanto o tanto, ¿no? Entre 100 o 200. En cambio, cuando hablamos de retribución, ya es un importe fijo determinado. Decimos que se presume oneroso. En realidad, el contrato de mandato, la persona que realiza el trabajo, en la actividad, es propia de su trabajo, de su modo de subsistencia, de supervivencia, por lo tanto es oneroso, salvo que hubieran acordado lo contrario, bien que hubiera renunciado a esta facultad de percibir honorarios o retribución. Es bilateral, ¿sí? En la medida estamos hablando de obligaciones recíprocas, obligación de rendir cuenta, obligación de presentar documentación, obligación por parte del mandante de desafectar al mandatario de las obligaciones que hubiera contraído para con terceros. Podríamos pensar que es unilateral si lo analizamos desde la mirada de que es un contrato gratuito, pero sería una situación muy excepcional, porque en principio, como dijimos hoy, el contrato de mandato es característica de que es oneroso, muy excepcionalmente lo va a hacer en forma gratuita y por lo tanto las obligaciones son bilaterales. Si nosotros avanzamos en la lectura del código, el artículo 1323 les trae la definición de la capacidad que se requiere para celebrar este contrato. Entonces dice, el mandato puede ser conferido a una persona incapaz
Fíjense esta caracterización, ¿no? Porque la reforma del año 2015, o sea, la implementación de este código, lo que traía era la necesidad de eliminar el término incapaz. Y hablamos de personas capaces, personas con capacidad restringidas, muy excepcionalmente hablábamos de incapaz, porque lo que se decía era que se consideraba como un término despectivo, como un término que no era, no se lo quería seguir utilizando. Y ahora, ¿no? Dice, bueno, se le puede conferir a una persona incapaz. Ustedes dirán, dice, pero esta puede oponer la nulidad del contrato si es demandado por ejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas. Esta situación de conferir el mandato, o sea, que sea mandatario una persona incapaz, en lo que quiere hacernos notar es que la capacidad la capacidad para celebrar el acto jurídico en cuestión es la que vamos a tener en cuenta, es la del mandante y no la capacidad del mandatario. Esa es la idea central, porque en realidad la persona está obrando en interés y en nombre de otro. De todas maneras, yo me preguntaría que si carece de representación, ¿no? Y entonces contrata a nombre propio, como va a contratar a nombre propio, a ver si me siguen, si voy muy rápido me dicen, como va a contratar en nombre propio, va a exteriorizar que contrata a nombre propio, no va a ser apto, no va a ser capaz para celebrar ese contrato, si contrata en interés propio. En cambio, si contrata en interés y en nombre ajeno, se va a medir la capacidad o se va a analizar la capacidad del mandante. ¿Me van siguiendo? Más o menos, parece. La primera aproximación que tenemos que hacer es esta. Entonces, si yo le doy capacidad, si yo le doy la facultad a una persona para que sea mandatario y me represente en la firma de un contrato de locación, en realidad, quien va a revisar el contrato, a quien le mandaron todo, ¿quién va a ser? Generalmente es el mismo mandante. Encomienda a otro que vaya, en ese caso, y firme. Le está dando la representación y le está diciendo que realice ese acto jurídico en nombre del mandante. Podría ser un incapaz. Pero si lo realiza el contrato a nombre de esa persona capaz, porque hay un mandato oculto, nunca va a poder realizar esa persona incapaz el contrato, porque va a asumir el rol de parte. Entonces vamos a analizar su situación en cuanto a su capacidad y no va a ser posible que se presente a realizar ese acto. ¿Ah? Entonces, eso es lo primero que vamos a decir. Lo otro, entiendo que difícilmente un mandante capaz le entregue a una persona incapaz o le encomiende a una persona incapaz la realización de actos jurídicos, salvo que entienda que está en sus posibilidades poder realizar. ¿No? Y si queremos podríamos debatir o podríamos también pensar en si a lo mejor se está refiriendo el código a una incapacidad de derecho y no a una incapacidad de hecho. Entonces, si nos referimos a una incapacidad de derecho, bueno, sí, es lógico. El juez no puede comprar bienes que él manda a subastar en su juzgado, pero sí podría obrar con una representación, o sea, este término incapaz
está desencajado de la normal técnica legislativa y lenguaje que se utilizó a lo largo del código. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando se elaboró el nuevo código, no fue como el código anterior, que fue un solo autor y fue Vélez Sáenz, el mismo que inició con el artículo 1 hasta el último artículo. No, acá fueron distintas comisiones, distintos profesionales que fueron redactando las diferentes partes del Código Civil y Comercial. Entonces nos podemos encontrar con estas incongruencias o estos ruidos o estas tensiones que no quedan del todo claras. Si ustedes van a encontrar algo que les parece muy y les suena muy familiar, que tiene que ver con esto de cuando uno contrata con una persona incapaz, se dice, bueno, si se le exige el cumplimiento de la obligación, el otro podrá alegar la nulidad y solamente habrá derecho a solicitar la resolución o los perjuicios en la medida en que haya habido un enriquecimiento sin causa por parte del incapaz o en la medida en que todavía tenga en su patrimonio la ganancia o lo que hubiera producido como consecuencia de ese contrato. Es decir, en contratos parte general encontramos una regulación que cuando hacemos referencia a la capacidad y contratos que pueden haber celebrado personas incapaces, bien en donde han obrado con dolo o en donde ha habido cierta irregularidad en cómo realizaron ese contrato, bueno, dice persona le iniciara alguna acción judicial, podrá oponer la nulidad y no se le podrá, ¿no es cierto?, ir contra el incapaz, salvo que éste hubiera obtenido un beneficio extraordinario del contrato o tuviera en su poder la ganancia que hubiera ocasionado como consecuencia del mismo. Entonces, pero el principal fundamento que tenemos que tener acá presente cuando hablamos de mandato es que la capacidad que vamos a tener en cuenta es del mandante, porque el acto es para el mandante. Salvo esto que nos queda en el aire, que es cuando el mandato está oculto, y entonces un incapaz podría realizar un contrato de compraventa. No. Y entonces, si no puede realizar un contrato de compraventa, si el mandato es oculto, no lo va a poder representar, aunque diga es capaz para el mandato, porque no se exteriorizó el mandato. Ahora, si yo digo, vengo en nombre de fulano de tal a celebrar un contrato y soy incapaz, lo voy a poder realizar, porque estoy obrando en interés y en nombre de otro. Pero no podría ser el mandato oculto. No podría tener aplicación en el mandato oculto esta disposición. Bueno, en cuanto al precio, ¿sí? El precio tiene que ser determinado. ¿Y cómo está determinado el precio en el mandato? Bueno, puede ser mediante un acuerdo, ¿sí? En la órbita jurídica tenemos el pacto de quota litis, ¿no? Un porcentaje que puede percibir el abogado en función a la ganancia que le hace generar a favor del mandante. Entonces, nos presentamos en un juicio, ganamos el juicio, bueno, un porcentaje de esa ganancia, de ese dinero que va a percibir el mandante, es la que se puede acordar de retribución, pacto de quota litis. O puede ser que la ley nos establezca cuánto le corresponde de retribución, qué precio le corresponde de retribución, de honorario, al mandatario. Y en este caso van a ser las leyes arancelarias de la actividad en cuestión. Cuando hablamos de mandante podemos pensar en diferentes profesiones. Podemos pensar en un abogado, podemos pensar en un administrador de una propiedad horizontal, podemos pensar en representante para un acto en cuestión, ¿sí? No necesariamente va a ser siempre el rol de un abogado, ¿sí? Ahora,
El artículo 1255 es un artículo que ha sido muy cuestionado y que se ha querido plantear su inconstitucionalidad. El artículo 1255 tiene que ver con la facultad que tienen los jueces de establecer equitativamente, en cierta medida, cuánto es lo que va a cobrar la persona y que, aún existiendo leyes arancelarias, si se considera que ese monto es elevado, lo podrá reducir a lo que considere equitativo. No sé si alguna de ustedes quiere leer el 1255. Me gustaría que lo vieran, que nos detengamos en este artículo. Así descanso un poco, si no los voy a aturdir con tanto. ¿Quién lo quiere leer? ¿Valentina? Sí, Hola, profe, lo ¿quién leo. está? Bueno, vamos, muy bien. Artículo 1255. Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global. Ahí nos quedamos. Después viene todo el contrato de obra y servicio. Pero este artículo tiene aplicación en nuestra actividad también. Fíjense, si es injustificado, hay palabras que suenan muy ambiguas, ¿no es cierto? Determinar equitativamente, si es elevado, si es desproporcionado con las tareas que se han realizado. Entonces, ¿qué pasa? Valiéndose de lo que pone esa partecita del artículo 1255, en muchas ocasiones los jueces reducen considerablemente los honorarios de la escala que corresponde. Y es ahí cuando se empieza a valorar o se empieza a hacer una calificación o descripción de qué trabajos se realizaron y qué tan importantes son con relación al monto del pleito y del juicio. Con lo cual se entra a valoración un tanto, un análisis, yo diría, moral de la situación en torno a lo que va a percibir el mandatario por honorarios, por retribución judicial, y lo que el juez considera que le corresponde. Entonces, ¿vieron cómo alguien dice, pero me vas a cobrar tanto por esto? Y bueno, yo estudié todo este tiempo para saber que por ese tema hay que hacer este planteo, ¿no? Bueno, entonces esa situación de que del valor que se le asigna a la actividad profesional y que es la misma entidad, el mismo colegio de abogados, el mismo colegio de médicos, el mismo colegio de contadores que establece el arancel que le corresponde, visto a los ojos del juez, considera que no corresponde cobrar eso. Y ahí es cuando se reduce una disminución significativa del ingreso que le corresponde percibir al mandatario en función a las tareas realizadas. Entonces, se ha tenido mucha mirada en este artículo para plantear esa inconstitucionalidad porque genera una fuerte tensión, se los digo ahora que son estudiantes, cuando se reciban se van a acordar de mí, porque se genera una fuerte tensión entre las leyes arancelarias, ¿no es cierto?, y lo que el juez dice, no, esto no corresponde.
les aclaro, soy docente también en teoría general del derecho, y cuando vemos la unidad relativa a interpretación y razón judicial, decimos que, bueno, podemos tener un montón de disposiciones legales, podemos tener muchas leyes, o podemos tener leyes incluso arbitrarias que pueden presentar los legisladores, pero en definitiva, el Poder Judicial es quien va a decir si esta ley es válida o esto no es válido, o esto corresponde aplicar o esto no. Es quien tiene la última palabra. Y eso tiene que ver en cierta medida con la discrecionalidad judicial. Este, del 1255, es un claro ejemplo de la discrecionalidad judicial al momento de resolver, porque puede apartarse de la ley, y nada más y nada menos de la ley arancelaria, que tiene que ver con el derecho de propiedad que representa la retribución. Hecho esta aclaración, la doctora Bricio me dijo, bueno, es importante que vean el fallo Murguía. El fallo Murguía, yo ingresé a la plataforma antes de comenzar la clase de hoy, y me llamó la atención que no lo vi, que estaba incluido dentro del material bibliográfico. Así que vamos a tener que volver a subir ese fallo, pero les comento un poquito de qué se trata, porque tiene que ver esto con la retribución o los honorarios que corresponden por la tarea profesional desarrollada. Tiene que ver con que los abogados, cuando intervenimos en un proceso judicial, en algunas ocasiones, ¿qué puede pasar? Puede ser que cese la intervención del abogado. ¿Por qué? Porque renuncia. Y que asuma la defensa otro abogado, otro profesional. Y que después se llegue a un arreglo en el expediente y que no haya necesidad de esperar la sentencia, o que, habiéndose dictado sentencia, se haga un acuerdo por debajo del monto de la sentencia para conseguir efectivizar el reclamo. Imaginemos un daños y perjuicios, por ejemplo, donde se reclamaba 1.000.000 de pesos y en definitiva luego terminan acordando por 600.000 pesos, ¿no? Bueno. Entonces, llaman a los otros colegas que habían renunciado para darle los honorarios, la retribución, y entonces ahí viene la cuestión: ¿qué base se va a tomar para determinar estos salarios? ¿La base del acuerdo o la base del monto de la demanda o de la sentencia, si es que hubo sentencia? Entonces, lo cierto es que la jurisprudencia ha entendido que los letrados que estuvieron interviniendo en el proceso, pero que luego se apartaron y que no fueron parte en el acuerdo que se celebró, podrían presentar la inoponibilidad del monto por el cual acordaron y solicitar, por lo tanto, la regulación de honorarios en función al monto de la sentencia o en función al monto del reclamo. Es decir, el abogado que se ha, siendo que ahora lo citan y le dicen, mirá, arreglamos por menos monto, bueno, no, yo por menos monto no acepto, o lo recibo como acuerdo de lo que determine el juez, porque vamos a pedir que se aplique bien el monto de la sentencia, que es mayor, o el monto del reclamo, que era mayor. Entonces, siempre que el fallo tiene que ver con esa cuestión que se genera, con las distintas resoluciones que se dieron en Cámara, y la última resolución que tiende a considerar este derecho y hacer lugar a este derecho que tienen los abogados que cesaron en la intervención a que les sea inoponible, acuerdo en el cual ellos no fueron parte. Bien, y ahora se los cita para que acepten un monto susceptiblemente menor
del que les hubiera correspondido si se hubiera hecho lugar al monto de la sentencia o al monto del reclamo original. Muchas veces pasa, se inicia una demanda importante y después terminan arreglando por un monto significativamente menor, y es esto. Bueno, este derecho a solicitar la inoponibilidad de ese monto del acuerdo cuando ellos no han sido parte, no han estado en esa negociación del monto, ¿sí? Han estado en el inicio de la demanda, en la contestación o hasta la parte de la prueba, pero por las etapas que les corresponde que les regulen honorarios, piden que sea como base el monto del reclamo o el monto de la sentencia condenatoria y no lo que hayan acordado las partes en un acuerdo entre los actuales abogados, la contraparte, sin que hayan intervenido los letrados anteriores. En eso hace hincapié el fallo Murguía, ¿sí? Profe, está en el campus el fallo. Lo vimos en pero no, en la unidad 7, efectos de los contratos. bien. Yo lo había visto, pero digo, pero en mandato, digo, no está. Digo, me pareció verlo el otro día. Y bueno, gracias, muy bien, Valentina, gracias. Entonces está en la unidad 7. Perfecto. Bueno, y entonces vamos a ver un poquito cuáles son las obligaciones del mandante y mandatario. Entonces, recuerden que el mandato puede ser oculto o puede ser expreso, que es cuando se exterioriza, por lo tanto, con o sin representación. El tema que viene a presentarse con relación a la incapacidad, la aplicación de las reglas de representación cuando hay representación, la situación que se presenta en torno a el mandato tácito y todo lo que implica, ¿no es cierto? Cuando otro realiza un acto en nombre del otro y la parte, ¿no es cierto?, no hace nada para impedirlo. Y ya van a ver cuando veamos, valga la redundancia, cuando analicemos ahora las obligaciones y esta la de retribución, cómo está regulada la situación en torno al apartamiento intempestivo o a la ruptura intempestiva del vínculo entre mandante y mandatario, ya sea por la renuncia del mandatario, que dice no quiero seguir más, o por la revocación que realiza el mandante, ¿no? Y la acción que le correspondería, que está tratada también de una manera ciertamente que genera ruido o tensión. Entonces, vamos a ver las obligaciones del mandatario. El mandatario tiene que cumplir los actos. Bueno, en realidad ahí tendría que decir actos jurídicos, no me gusta los actos, ¿no? Voy a corregir para la próxima, ¿no? Tiene que cumplir los actos jurídicos que le impone el mandato. Dar aviso de las dificultades sobrevinientes, si tiene que celebrar un contrato, si tiene que presentarse para la firma de una escritura, si, bueno, tiene que dar aviso de las dificultades, de las cuestiones que surjan como consecuencia de ese acto que se le encomienda realizar. Conflicto de intereses. ¿Cómo es esto del conflicto de intereses? Y acá tenemos que pensar en el martillero, ¿no? La figura a la que apelamos todos más rápidamente a hacer conflicto de intereses. Pone a la venta la casa y le encomiendan que venda la casa y él la quiere comprar, el martillero. Entonces, no puede asumir el rol de comprador y vendedor y estar representando al vendedor, porque habría una incompatibilidad. Siempre trataría de hacer la jurídico, la compra-venta a su favor y no a favor del mandante. Hay un conflicto de intereses. Deber de secreto. Bueno, este deber de secreto se extiende aún habiendo finalizado y sí podemos tener presente que se podría llegar a levantar el deber de guardar secreto por una orden judicial que así lo estableciera, bien, que hubiera que estar exento de guardar secreto y por lo tanto poder exponer qué fue lo que pasó en este vínculo que tuvieron mandante y mandatario. Y esto me trae un poquito a recuerdo
no sé si ustedes habrán tenido noticias de hechos de violencia de género que se suscitó por el tema de bienes, ¿no es cierto? Reparto de bienes, acuerdo de bienes entre un matrimonio y que estaban los abogados presentes de una parte y de la otra parte y que se generó un hecho de discusión y de violencia tal que no sé si se apuñaló o se quiso incluso matar o se mató a la mujer y que bueno, en un caso como ese, evidentemente el deber de secreto queda relevado del deber de secreto para poder declarar el abogado de la persona que cometió ese ilícito qué fue lo que ocurrió en medio de esa reunión en la cual, ¿no es cierto?, su cliente terminó asesinando o hiriendo a la exmujer, a la contraparte. Entonces, hay casos, si bien hablamos de un deber de secreto, este deber de secreto no es absoluto. Hay casos en los cuales se puede relevar al mandatario de este deber de secreto. Entregar valores. Bueno, todo aquel dinero que se le haya dado para realizar el acto jurídico, para pagar el inmueble que se va a comprar, el vehículo que se va a adquirir, la firma del contrato, el pago de honorarios, bueno, lo que hubiera percibido lo tiene que rendir, tiene que restituir al mandante. Rendir cuentas. Esta obligación es fundamental. Cuando hablamos de rendir cuenta, piensen en el administrador de consorcio, ¿no? Tiene que llevar un detalle pormenorizado de los gastos que ha realizado. Tiene que tener los comprobantes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder acreditar las partidas que él declara, de los gastos que ha realizado, de los ingresos que ha percibido, y si hubiera alguna dificultad, no fuera aceptado por el mandante o no realizara la rendición de cuentas debidamente, lo puede demandar por rendición de cuentas, ¿sí? E incluso lo puede destituir e intimar a que rinda cuentas. A ver, que presente los libros, presente la documentación, que presente el balance en el caso de un administrador de propiedad horizontal. Y acá, a veces, no siendo tan extremo, no teniendo como imagen del mandatario al administrador de propiedad horizontal, a veces se da mandato para realizar actos jurídicos a familiares. Y ha pasado, ¿no? Hermanos grandes, ¿no? Que la hermana menor le da el mandato al hermano para que administre las propiedades, para que celebre contratos. Y luego de un tiempo, ¿no? La hermana empieza a tener problemas de demencia, problemas de memoria, y la hija, la sobrina vendría a ser, la hija de la mandante, viene a cuestionar todos los actos que realizó el tío, bien por ese poder que dio la mamá, la hermana, bueno, y entonces pide rendición de cuentas. Esta de rendir cuentas es propia del contrato de mandato, pero no nos olvidemos que podría ser relevado de la obligación de rendir cuentas. Entonces, si vamos a estar trabajando o vamos a estar dentro de lo que sería la órbita familiar y pueden producirse estas situaciones, podría preverse bien que si no se estuviera en condiciones de rendir cuenta al mandante, se lo releve de rendir cuentas o directamente relevarlo de rendir cuentas. Pero bueno, es una situación. Yo les comento, he tenido casos en los cuales dentro de la órbita familiar no le aceptaron la rendición de cuentas y era una gestión sumamente prolija, detallada y que bueno, genera realmente desgaste emocional más que nada para el hermano que había estado administrando las propiedades. Bueno, entregar las ganancias, esto ya lo habíamos dicho cuando hablábamos de los valores.
informar cómo va la ejecución, la marcha, el cumplimiento de aquello que se hubiera acordado, y desde ya debe de realizar todas las medidas conservatorias urgentes de lo que se le hubiera encomendado, incluso, y esta obligación se extiende aún para el caso que renuncie. El caso en el que renuncia hasta que sea puesto un nuevo mandatario, designado un nuevo mandatario, o hasta que se haga saber y se comunique al mandante esta renuncia. Por ejemplo, si está corriendo el plazo para apelar y el mandatario envía una carta a documento y se queda en su casa durmiendo para no contestar la apelación, se vence el plazo y todavía no se había noticiado el mandante de esa renuncia y ahora no puede apelar, evidentemente hay un incumplimiento a las obligaciones por parte del mandatario. Va a decir, bueno, yo renuncié, sí, usted renunció hoy, pero estaba corriendo el plazo y cuando se notificó al mandante, ya le expiró el plazo para presentar la apelación. Era una medida conservatoria y urgente apelar, presentar la apelación o contestar el traslado. Y si no, pedir suspensión de todo plazo que pudiera estar corriendo hasta que se le notifique al mandante la suspensión, la renuncia en el expediente, porque de lo contrario se le estaría haciendo un perjuicio y quedaría podría dar lugar a un reclamo por parte del mandante. Entonces, ahora empiezan las cuestiones relativas a lo que se va a percibir. El artículo 1325 nos trae conflictos de intereses, ¿no? Y el tema de la retribución. A ver, ¿quién lo quiere leer? Lo puede leer. No tengo el nombre, pero me parece que la alumna que está abajo de Valentina lo quería leer. ¿Puede ser? Profe, ¿en 1325? Sí. ¿Cuál? No te veía el nombre. Camila, bien. Perfecto, Camila. Dale. Sí, el 1325. Si media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, este debe posponer los suyos en la ejecución del mandato o renunciar. La obtención en el desempeño del cargo de un beneficio no autorizado por el mandante hace perder al mandatario su derecho a la retribución. Bien. La primera parte tiene que ver con esta situación, este conflicto de intereses que habíamos traído como ejemplo el martillero al que se le encomienda la venta y quiere comprar para sí. Bueno, en ese caso, si va a continuar, no podría adquirirlo para sí. Y si continúa, bueno, mediante este conflicto de intereses, está la posibilidad de perder esa retribución. Entonces dice, la obtención en el desempeño del cargo de un beneficio no autorizado por el mandante hace perder al mandatario su derecho a retribución. De todas maneras, a mí no me gusta cómo está legislado. Qué mala que soy, ¿no? ¿Y por qué no me gusta? Y porque tal vez diga, bueno, perderé el derecho a la retribución, pero la ganancia es mejor que haber percibido la retribución. O sea, como sanción, la sanción que va a tener sería la pérdida de la retribución. Entonces, si me hago cargo de la retribución, puedo realizar un acto aunque yo tenga conflicto de interés. Si lo leo de otra manera. O sea, quien realice un acto con conflicto de intereses pierde el derecho a la retribución. No me parece del todo acertada la regulación. Es decir, si hay conflicto de intereses, no se puede realizar y tendría que carecer de validez el acto celebrado de esa forma, a menos que se convalide, a menos que después quieran, si vamos por la validez del contrato, bueno, a menos que
se pongan de acuerdo en las diferencias, o a menos que se fije un monto, y acá el monto de la reparación es tasada y es la retribución. Bueno, tengo mis reparos, no me gusta, no me gusta. Después tenemos el mandato a varias personas. Si el mandato se confiere a varias personas sin estipular expresamente la forma o el orden, se entiende que pueden desempeñarse en forma conjunta o separadamente. En cualquiera de las dos formas en que lo realicen, se va a tener por válido. Y esto pasa, muchas veces vienen al estudio o vienen a mediación y presentan un poder donde hay varios mandatarios. Bueno, cada uno, cualquiera de ellos puede presentarse a la audiencia de mediación, o si están en forma conjunta, podrían hacerlo también. No habría inconveniente. Nuevamente, el que nos trae el tema de discusión es el 1327, que se refiere a sustitución de mandato. A ver, lo lee Valentina ahora. Bien. Artículo 1327. Sustitución del mandato. El mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. En caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto prevista en los artículos 736 y concordantes, pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria. El mandatario responde directamente. Ahí me detengo. No es necesaria. ¿Y cuándo sabemos si es necesaria o no es necesaria? ¿Necesaria para quién? Hay que filosofar, ¿vieron? Hay que hablar con el código. Si no fuera necesaria, ¿cuánta vaguedad de los términos, cuánta falta de precisión? ¿Es necesaria? Y bueno, es necesaria porque yo me iba de viaje, me iba a estar, bueno, pero es necesaria para el mandatario, pero antes no era necesaria. No, bueno, lo que pasa es que hay que hacer una apelación en sede federal y yo no tengo matrícula federal, bueno, es necesario. ¿Qué es lo necesario y qué no es lo necesario? Para determinar nada más y nada menos que la retribución, estará a cargo o no del mandante. Bien, seguimos. Entonces, decía, retribución si la sustitución no era necesaria. El mandatario responde directamente por la concesión del sustituto cuando no fue autorizado a sustituirlo. Ahora no dice necesario, ahora dice que tiene que estar autorizado. O cuando la sustitución es necesaria para la ejecución del mandato. Entonces, el mandatario responde directamente cuando era innecesaria o cuando no la autorizó. Y sí, es entendible. Pero cuando es innecesario, es ambiguo. No lo autorizó, bueno, ya sabemos, va a haber una constancia, autorizo la sustitución, no autorizo la sustitución. Ahora, qué mala que soy. ¿Saben qué estoy pensando? En el primer artículo, el 1319. Usted sabe y no hace nada para negarlo. ¿Tiene derecho a retribución? ¿Hay una aceptación tácita? Tiene que oponer. Todo esto que yo les digo no tiene una respuesta. Es para que vean que primero tenemos que comprender el articulado, pero después vamos a empezar a encontrar preguntas que no vamos a poder responderlas, porque acá está el mandato tácito cuando sabe que está haciendo algo y no hace nada para impedirlo. Si acá hay un sustituto, me imagino que si sabe que está obrando el sustituto, tendrá que hacer algo para impedirlo, porque si no, podríamos pensar que hay una autorización tácita, entonces, y por lo tanto,
hay obligación de retribuir, entonces, cosas que vemos que parecen muy lisas y llanas, muy planas, luego cuando empezamos a relacionar un artículo con otro, nos pueden generar incertidumbres o zonas grises, porque cuando pasa algo, no nos quedamos con un solo artículo, los abogados cuando tenemos que ejercer una defensa. Vemos en qué artículo podemos hacer hincapié para, en qué disposición normativa para obtener la resolución de acuerdo a lo que estamos solicitando, ¿no? Entonces, en 1319 podría dar lugar a que el mandante tenga obligación de aceptar, abonar la retribución y por lo tanto quedarse obligado por los actos que ha realizado. Digo, no sé, me parece. Bien. Y entonces ahora tenemos lo que serían las, a ver si puedo correr, las obligaciones del mandante, ¿sí? Dentro de las obligaciones del mandante, ya son las 6, está la de compensar los gastos. ¿Qué quiere decir? Compensar en realidad estaría mal, en realidad sería abonar los gastos que hubiera tenido el mandatario. Indemnizar los daños, si sufrió un daño como consecuencia de la realización de un acto jurídico que se le encomendó, indemnizar. Liberar de las obligaciones contraídas, dijimos firmó un pagaré, firmó una deuda, bueno, en algún momento hay que liberarlo. Abonar la retribución. Y utiliza el término retribución, ¿no? Que generalmente cuando hablamos del término retribución lo entendemos más como si fuera un salario, un pago mensual o un pago único y determinado y no un monto mensurable entre tal y tal valor. Y el artículo 1328 nos trae lo que sería la retribución que corresponde en función a la extinción del mandato, y esto que yo les había nombrado, ¿no es cierto? Bueno, si se extingue porque renuncia, porque se revoca. Entonces les dice, si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumplido. Y a esto parece la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? Sin culpa, con culpa, ¿no? Entonces, si es sin culpa, bueno, si no tenía culpa el mandatario, hay que pagarle lo convenido. Pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el mandante no puede pedirle la restitución. La retribución siempre va a ser proporcional hasta el momento en el que cesa en su tarea. Pero bueno, me trae esta salvedad, que si se le hubiera entregado más, no le va a poder pedir que se le restituya lo que se le entregó. Y después, el artículo 1331 y 1332, que nos trae nuevamente el tema de la retribución, y dice, la revocación sin justa causa, vuelve a hablar de la justa causa, del mandato otorgado por tiempo o asunto determinado, obliga al mandante a indemnizar los daños causados. O sea que si yo le revoco el poder al abogado sin justa causa, le tendría que abonar los daños que le ocasioné, los perjuicios, dice, indemnizar los daños causados. Si el mandato fue dado por plazo indeterminado, que no tenía plazo, el mandante debe dar aviso adecuado. Me parece la ley de contrato de trabajo. Aviso adecuado a las circunstancias o en su defecto indemnizar los daños que causen su omisión. No me gusta, pero bueno.
está así. Con causa, sin causa, la indemnización, la retribución proporcional, los daños. Este artículo tiene el tema de los daños que se plantea cuando se ve el contrato de obra. El contrato de obra, si yo no quiero seguir más con el contratista, le voy a tener que abonar los daños que ocasioné, que es el valor del contrato, porque ese contratista hubiera buscado otro trabajo, otra obra para realizar, y ahora yo le estoy diciendo que no quiero seguir más con él, entonces tengo que indemnizar. Por eso en el contrato de obra, cuando se va a cesar, se quiere revocar el contrato, hay que ser muy cuidadoso, porque de repente puede ser un costo tan alto que tal vez lo conveniente sea exigir el cumplimiento o ver si hay un incumplimiento para que sea por algún motivo que no genere la obligación de indemnizar. ¿Qué quiero decir? Que con esto están obligando a aquel que quiera revocar el mandato tener que buscar una causa para no tener que pagar. Y tal vez no haya ninguna causa, pero precisamente para no tener que pagar la indemnización tenga que inventar o buscar una causa. Ahora, lo que podemos pensar es qué carácter obligatorio tiene esta disposición. Es decir, las partes podrían acordar contractualmente algo diferente. ¿Reviste carácter de orden público en el sentido de que si revoco sin causa voy a tener que afrontar siempre una indemnización? ¿O puedo llegar a recurrir a la autonomía de la voluntad y decir, bueno, en realidad no hay obligación de indemnizar? En principio, cuando hablamos del contrato de mandato, estamos a lo que las partes hayan acordado. Lo que pasa es que cuando hay un vacío en el tema y no se dice nada, entonces se aplica la disposición normativa. Eso es lo primero que vamos a decir, es decir, bueno, tendrá aplicación supletoria. Si las partes no dijeron nada, significa que se va a aplicar esta disposición legal. Entra a menos que hayan acordado algo diferente. Por lo tanto, esa sería la situación. Pero por el otro lado, si vemos cómo está redactada, parecería que tiene carácter obligatorio, con lo cual nos deja cierta, o sea, dice, si pasa esto, debe abonar indemnización y debe carácter obligatorio. Carácter obligatorio, entiendo, si no lo previó, no consideraría que es una disposición de orden público. Pero bueno, sí, en cambio, la regulación de la ley de contrato de trabajo es de carácter de orden público. Es decir, con un trabajador, si yo acuerdo, no me vas a poder reclamar esto, no me vas a poder reclamar lo otro, bajo la ley de contrato de trabajo, evidentemente se va a tener por no escrito eso, se va a primar la ley de contrato de trabajo. Ahora, en este caso, que estamos hablando de una retribución al mandatario, debemos entender esta disposición como de orden público, y me la pregunto realmente, me hago esta pregunta realmente, o lo entendemos como una disposición supletoria y aplicación a autonomía de la voluntad. Entiendo que es una actividad profesional, entiendo que tiene una retribución propia por la actividad que desempeña, que el derecho a una indemnización correspondería para el caso que no hubieran dicho nada o para el caso en que hay que ver en qué términos se genera esa ruptura contractual, ¿no es cierto? O sea, y de todas maneras, si hay una gran tensión y se está agotando la batería, de todas maneras, si hay una gran tensión entre mandante y mandatario y considera el mandatario considera que tiene derecho a una indemnización, y bueno, va a hacer jugar esta disposición como una ruptura en la cual no hay culpa y va a querer la indemnización. Es decir, quiero decirles que este artículo es un punto de conflicto en el contrato de mandato.
y que no tenemos claridad de que es una disposición de orden público o no, como sí ocurre en la ley de contrato de trabajo. Bien, bueno, por hoy creo que es suficiente, ya viernes a la tarde, con el hermoso día que tenemos por delante, así que la clase que viene terminaremos porque quedan varios temas por ver del contrato de mandato, y después continuaremos con renta vitalicia, que es un contrato cortito, pero a mí me gusta mucho darlo, así que les va a gustar. Creo que les va a gustar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me están viendo bien? Porque me figura poquita batería, pero... ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? ¿No? Camila, Karina, Valentina. Bueno, como verán, es un contrato que yo me detengo en cómo está legislado, ¿no? No me termina de cerrar. Podría haber estado mejor la técnica legislativa empleada al regular este contrato. Así que bueno, los dejo por hoy, y la clase que viene entonces retomamos con mandato. Vamos a ver mandato irrevocable, elección por causa de muerte, que tiene sus aristas, la incapacidad, ¿sí? Y ya después adentrarnos en el contrato de rentabilidad. Qué bueno, que tengan un lindo fin de semana, chicos. Gracias. Gracias.